Muy buenas a todos, bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y hoy vamos a ver un video análisis sobre las acciones más pedidas por ustedes a través del canal de Telegram. Este canal de Telegram donde ustedes están con nosotros a diario compartiendo información sobre los mercados, analizando las acciones tanto internacionales como locales, viendo materias primas como puede ser el oro y el petróleo, también Bitcoin y algunas criptostock que Santi está subiendo videos últimamente sobre eso y va a seguir con ese contenido y muchísimo más en el que estamos a diario a través del canal de Telegram, como les digo, y los enlaces en caso de querer unirse y estar a diario y compartir información con nosotros están acá abajo en la descripción. Dicho todo eso, estas son las acciones que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar claramente por el Merval, pero antes quería decirles que la semana que viene va a haber unos ciertos datos económicos, sobre todo el martes, que son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, además de que se presentan algunos datos relacionados al sector servicios, que como no sé si saben o no, pero el sector servicios representa aproximadamente el 60% de la economía estadounidense. Por lo tanto, esos datos siempre del sector servicios tienen un gran impacto en los mercados. Asimismo, también el jueves es la reunión de la Fed, es decir, la Reserva Federal Americana, es como el Banco Central de Estados Unidos, donde van a comunicar su decisión sobre los tipos de interés, a ver si recortan 0,25 o 0,50 puntos básicos. La narrativa del mercado es que van a recortar 0,25, entonces los tipos de interés se van a situar entre un 4,75 y un 5% aproximadamente. Eso sumado a los balances que va a haber la semana que viene de las empresas que presentan resultados, como por ejemplo Berkshire Hathaway, Palantir, CVS Health, Toyota, algunas relacionadas al petróleo y el gas, como puede ser Halliburton y Hecla Mining, Mercado Libre, entre otras más, que también le van a dar cierta volatilidad a la renta variable. Asimismo, también tenemos presentación de balances de las argentinas, así que esténse atentos por el canal que vamos a actualizar todo esto. Y antes de comenzar con los análisis, desearles felicidades a los hinchas de Racing que pasaron a la final de la Copa Sudamericana, cosa que Vélez no tiene lamentablemente, pero pónganse las pilas porque si no les va bien, muy probablemente el único equipo argentino que gane algo este año sea Vélez. Mentira, Benja, porque perdieron la final contra Estudiantes. Comenzando con el mercado local, vemos que le costó superar hoy el 1.900.000, eso hubiese abierto el camino hacia los 2 millones. Recuerden que ese objetivo de los 2 millones que tenemos ahí trazado, que venimos mencionando hace ya varias semanas, es el objetivo que surge de proyectar el ancho de este rango que surgió entre 1.700.000, suelo, y techo en 1.850.000. Entonces surge ese objetivo ahí, si proyectamos como pueden ver, de acá hasta arriba, de los 2 millones. Eso va a tomar más relevancia una vez supere el 1.900.000. De momento, en el muy corto plazo, el soporte clave a mantener es el 1.820.000. Tranquilamente, esto de momento podría convertirse en un rango, sobre todo porque tenemos 2 toques arriba y uno abajo. Faltaría uno más abajo, es decir, comenzar a corregir la semana entrante para que se vaya conformando esa figura de rango, y bueno, después también se podría hacer lo mismo. Es decir, proyectar este pequeño ancho del rango al alza en caso de romper al alza y te llevaría casi también a los 2 millones. Por otro lado, vamos a ver que en semanal cerró la quinta semana alcista. Eso es algo positivo, pero es una vela de indecisión, con muy poco cuerpo y demasiada mecha, justo por encima de los máximos anteriores y ahora formando unos nuevos. Entonces tranquilamente podría suceder un patrón de estrella del atardecer donde hay una vela con cuerpo, aunque en este caso tiene bastante mecha por debajo, eso es lo que me hace dudar, pero hay una vela con buen cuerpo alcista, una de indecisión y otra bajista. Así todo, por más de que la semana cierre así, la que sigue seguiría estando por encima del 1.820.000, así que yo lo menciono como una posibilidad a tener en cuenta en caso de corregir. Así que de momento ya saben, en muy corto plazo el soporte a vigilar 1.820.000 o 1.800.000 si se quiere extender apenitas un poquito. Viendo el Merval en dólares, lo que podemos apreciar es claramente una tendencia alcista donde los mínimos están siendo cada vez más altos y les falta superar 1.640 para dirigirse a sus máximos históricos entre 1.700 y 1.800, aunque técnicamente el máximo histórico es $1.900. De momento el soporte más cercano pareciera ser la zona de 1.550, que esto es justamente lo que estuvimos comentando
últimamente en el canal de Telegram. Entonces, mientras no caiga por debajo de esa zona, no vemos más corrección en el corto plazo. Así todo, en el peor de los escenarios, si esto vuelve más o menos a la zona de 1450, el mercado claramente seguiría estando alcista. Así que para que se active el siguiente impulso al alza para llegar a los 1700, 1800, el mercado debe superar 1640, así que vamos a estar atentos a lo que suceda la semana que viene. Y revisando y analizando la bolsa americana, el índice de S&P 500, vemos que luego de haber formado unos máximos históricos se presentó un 3% de corrección, y que para mí, la verdad, yo les voy a mostrar un gráfico simple en el que arrastro esta resistencia diaria que fueron anteriores máximos, y fíjense, si borro todo esto, todo, absolutamente todo, para que nos quede más despejada esta zona, fíjense que es un máximo histórico anterior, donde de ahí se da una linda corrección, después llega, tiene otro rechazo, llega, rechaza, pero muy poco, porque fíjense que cierra por ahí apenitas, y ya el día siguiente es capaz de romper y consolidar un cierre por encima. Y es una zona, esos 5680, 5640, que ha utilizado el precio como un soporte una vez ha perforado al alza justamente ese nivel. Es decir, máximo máximo, rompe, apoya y va para arriba, y desde este mínimo se generan estos nuevos máximos. Entonces, para mí eso quiere decir que en caso de que el mercado siga corrigiendo y perfore 5700, buscaría apoyo acá para tener ya un rebote al alza. Se habla mucho en el mercado de los 6000 puntos para fin de año. Veremos, porque dicen que noviembre, cuando hay elecciones, suelen ser de los mejores meses. Eso es algo que iremos viendo semana a semana, día tras día, sobre todo después de la semana siguiente, que está llena y cargada de datos. Si vuelvo a poner el gráfico como estaba, en el corto plazo vamos a apreciar que los 5780 antes eran un soporte y ahora están siendo una gran resistencia. Recuerden que en el canal comentamos que 5700 esperábamos el rebote, y que mientras no esté por encima de 5800, esta zona de acá que están viendo oficiaría como una resistencia. Justamente fíjese que llegó y tiene un rechazo, así que esta semana por ahora lo que vamos a vigilar es qué zona gana primero, si logra posicionarse por encima de este precio, o si por el contrario retrocede y viene a buscar acá abajo, porque por ahora podría comenzar a formar un rango, o también podría hacer esto un impulso, un retroceso y un nuevo impulso hacia abajo. Y antes de pasar con las acciones, quería comentarles e invitarlos al grupo VIP que tenemos de Ser Inversor, donde somos más de 60 personas, que está abierto ya hace unos 5 o 6 meses, y el objetivo ahí es que ustedes, todas las acciones que quieran que nosotros analicemos, puedan acceder a nuestros análisis y tener un seguimiento diario de todos los activos que ustedes deseen. Además de que nosotros también mostramos nuestros puntos de vista, es decir, comunicamos los movimientos que hacemos de compra o venta, ya sea en el mercado local, en CDRs, en acciones internacionales, en bonos, en cripto, en forex y demás. Tenemos un grupo de trabajo y un grupo para interactuar, donde van a poder encontrar de todo un poco, como les dije, todos los mercados. La idea también es ir de a poco introduciendo material educativo. Ya tenemos algo, el tema de las confirmaciones que mencionamos mucho en los videos. También tenemos ahí acceso a la teoría de cuartos, que es una teoría que se aplica cuando el mercado está en máximos históricos y no tenemos referencia a dónde puede llegar el precio, ya que está en máximos y no sabemos hacia dónde va a ir a atacar. Justamente esta teoría es para ver a qué niveles podría llegar cuando se va superando máximo tras máximo. Y además estamos viendo de abrir una cuenta en algún broker internacional para comenzar a operar ahí la parte de futuros, de acciones y de activos, ya sea materias primas, por ejemplo el oro, o también las criptomonedas, y que podamos ir operando todos juntos, claramente con la gente que sepa y que se vayan instruyendo para poder realizar este tipo de operaciones, además de hacer vivos y análisis exclusivos y demás. Así que si están interesados, les voy a dejar acá abajo toda la información en la descripción del video, y también en la pantalla estarán viendo mi nombre de usuario en Telegram por si están interesados y quieren unirse. Muchísimas gracias. Comenzando con el análisis de las acciones más pedidas por ustedes, tenemos a Amazon, que se encuentra en máximos históricos luego de haber amagado y hecho unos movimientos bastante volátiles después del balance. Vemos que los 200 son una resistencia y que el soporte más cercano deberían de ser los 190. ¿Y por qué digo deberían? Porque tenemos registro de que cada vez que está por debajo de esa zona oficia muy bien como una resistencia, donde ven un toque y cae, toque y cae, toque y rechazan estas dos oportunidades, después rompen
pero una vez rompe no es capaz de posicionarse por encima y de mantenerse. Pero otra vez, nuevamente, como está por debajo, oficia como una resistencia en esta ocasión. Todavía no tenemos registro de que haya oficiado como un soporte, es decir, vamos a estar muy atentos que en caso de corregir, esta zona de una vez por todas sí oficie como un soporte. Y si no, miren la estructura de máximos y mínimos, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo. El último mínimo es acá en los 180 y esa zona podría oficiar como un soporte en caso de no respetar los 190. Pero para que el mercado continúe subiendo, generando nuevos máximos, debería de romper al alza y cerrar por encima de los 200. Y estos 200 pasaría a ser una zona posible de soporte en la que especularíamos que oficie como un suelo. Así que de momento queda esperar para Amazon, ya que estamos en los máximos y acá no se hace nada más que simplemente esperar, ya sea una corrección o un rompimiento y después sí una corrección, a ver si una anterior resistencia puede ser utilizada como un soporte. Por el lado de Google, lo que tenemos es que luego de haber testeado su soporte semanal, anteriores máximos también, tuvo una linda subida en 3 semanas de un 12%. Pero este es el último máximo decreciente que había que superar para que el mercado vuelva a estar alcista en diario, porque en semanal claramente ya lo estaba y en temporalidades menores también. Fíjense que luego del balance, más el día antes del balance, termina rompiendo y perforando esta resistencia de los 168 y el siguiente objetivo era los 180, que llegó hasta ahí y se pegó la vuelta. Entonces yo esto lo veo como un rompimiento y ahora está teniendo el testeo. Está reaccionando antes de la zona que más me gustaría que toque, que sería 168 moneditas, pero podemos considerar que el testeo ya está hecho, porque son monedas más, monedas menos, es la zona. Entonces yo creo que a partir de acá, mientras no pierda 166, es decir, como mucho venir acá y después comenzar a subir, mientras no caiga por debajo de esta zona, es decir, no genere una vela que cierre por ahí debajo, le veo probabilidades de ir al alza para atacar nuevamente la zona de los 180. Google ya cambió su tendencia y la única temporalidad que le faltaba, que era diario, así que ahora queda esperar más subida. Para continuar subiendo, claramente el mercado debería de superar 180, pero eso vamos a dejarlo para después. Por el lado de Meta, fíjense que estamos casi en los máximos históricos, esa zona ha sido los 600 y ahora está en los 565, está lateralizando, formando un rango y si yo proyecto el ancho de este rango al alza, en caso de superar los 600, generando un cierre por encima, el siguiente objetivo a atacar son los 630, 640 dólares. En caso de romper este rango a la baja, lo que esperaría es que venga a esta zona de los 560 dólares aproximadamente, una zona que fue anteriores techos en varias ocasiones, como pueden ver ahí, y que todavía luego del rompimiento no ha oficiado como un suelo, así que sería genial, sea un impulso, un retroceso, un impulso, lateraliza, corrección, impulso, pum, a ver si generan nuevos máximos históricos. Por el lado de Nvidia, no haber formado unos nuevos máximos históricos por encima de los 140, ha empezado a corregir ya un 8%. La zona más cercana de soporte que le veo son los 130 a 125, creo incluso que si cae hasta 125 no habría problema, pero así en el corto plazo el punto muy importante a sostener son los 130, porque desde estos máximos tuvo una corrección que forma este nuevo mínimo y desde este mínimo forma unos nuevos máximos. Entonces es el punto clave a mantener para que en la tendencia del muy corto plazo, es decir H4 y hacia abajo, se mantenga alcista y quizá comience a lateralizar. Pero de momento, luego de haber superado ese máximo, estamos ahí a penitas. Mercado bastante lateral desde mitad de octubre, así que vamos a esperar a que supere los 144 o que venga a 130. Yo voy a seguir esperando lateralización siempre y cuando no logre cerrar un día por encima de 144, que son sus anteriores máximos históricos. Para otro semiconductor, caso de AMD, vemos que luego del balance ha tenido una corrección muy significativa desde este punto. Fíjense que venía reaccionando bien, con un 10% al alza, y desde ahí ya está cayendo bastante, en un 15%. Vamos a ver el RSI en H4, se encuentra llegando a la zona de sobreventa, aún se mantiene por encima de los 30 puntos, y en diario también lo mismo, aún se mantiene por encima de los 30 puntos. Vemos que está llegando a un soporte diario, donde se ha apoyado antes de formar unos nuevos máximos, donde se ha apoyado para frenar correcciones que venían de antes,
y donde entró volumen para romperlo. Luego, la verdad que luego de haberlo roto al alza no hizo un apoyo considerable, pero ahora estamos ahí. Yo esperaría a que tenga más sobreventa en el RSI, que te dé una vela alcista en esta potencial zona de soporte de los $140, que eso le pondría un freno a la caída, porque ya viene cayendo un 15% y esto puede verse como un impulso, un retroceso y un impulso dentro de un mercado que venía bastante alcista en el corto plazo. Así que vamos a ver si ese precio aguanta. Hace falta una vela, como les dije, alcista, mientras más cuerpo mejor, que determine que la caída pudo haber terminado. Por otro lado, acciones relacionadas a las cripto, como puede ser MicroStrategy, está superando nuevos máximos históricos, es decir, esta parte de los 230 lo superó llegando a 267. Recuerden que el objetivo que viene de arriba de los 370 es simplemente proyectando el ancho del rango semanal con techo en 200 y suelo en 100. Desde ahí la ruptura, fíjense que da eso como objetivo, pero va a llevar varias semanas. Si vamos al corto plazo, a pesar de estar sufriendo esta corrección, la tendencia sigue claramente alcista porque los mínimos son ascendentes y los máximos también. Es más, desde este punto tuvo una linda subida de un 40% en menos de 2 semanas y ahora está teniendo una corrección de un 15%. La anterior zona de techos, como pueden ser los 225 o 220, ahora deberían de oficiar como un suelo. El RSI se limpió bastante, así que lo que hace falta es monedas más, monedas menos, que desde algún punto del que está ubicado cerca ahora, forma una vela alcista que respete ese soporte y la idea sería ir a atacar más o menos los 265 para redondear, que son los máximos justamente anteriores. Después veremos si de ahí se pone a lateralizar o es capaz de formar un nuevo máximo y después buscar hacer apoyo en 250 o en 260 y por ahí. Pero de momento viene bastante bien. First Solar Inc., como pueden ver, está justo por debajo de un soporte bastante importante que son los 205, la zona de 200. La verdad que las últimas dos ocasiones que estuvo por encima de esta zona reaccionó al alza, acá no pudo hacerlo, amagó, cayó y ahora fíjense cómo esta parte, si lo ajusto ahí, de los 206 le está costando muchísimo superarla. Es más, hasta esto lo podríamos ajustar ahí para ser mucho más finos. ¿Qué tiene que me gusta? Es que la vela semanal ha cerrado muy alcista, es decir, con mucho desgaste de abajo hacia arriba. Fíjense lo que subió de los mínimos, poquito más de 11%. Entonces yo creo que por ese lado podría darse una subida, pero que se terminaría de confirmar al 100% cuando sea capaz de superar esta zona que le está costando muchísimo de los 206. Es decir que en H4 cierra una vela por encima, muy probablemente vaya y suba hasta, te diría, más o menos los 217 como primera resistencia a atacar. Y ya si desde ahí logra superar 217, el siguiente objetivo serían 240. Pero de momento vamos a esperar. En el corto plazo, en una hora, no se ve nada determinante, así que sí, tiene que ganar esa zona de los 206. Otra cripto también que piden mucho en el canal, que es Coinbase, que esta semana tuvo una corrección letal más o menos. Si tomamos desde el balance, ahí aproximadamente, dice que cayó un 15%. Y si tomamos desde los máximos de esta semana, cayó un 20%, lo cual es muchísimo. Vamos a ver primero el gráfico semanal para ver qué nos encontramos. Una especie de bandera bastante expansiva porque los máximos van un poco hacia afuera, van decrecientes pero hacia afuera y los mínimos también. La tendencia se puede apreciar que está alcista porque este fue el último mínimo que generó estos máximos y todos estos mínimos siguen siendo más altos que el anterior, pero a partir de este punto comenzaron a ser un poco descendentes, como también los máximos. De momento puedo decir que se podría esperar un poco de corrección más, pero a partir de ya vamos a ver la semana que viene, porque fíjense que anterior resistencia, acá entró volumen para ganarlo. Entonces esta zona de los 180 para redondear, que es la que donde se encuentra el precio, podría oficiar como un soporte. Fíjense también que este fue el último máximo decreciente en diario, es decir, a partir de superar este punto de los 211, la tendencia cambia de bajista a alcista y eso es lo que ha sucedido. Entonces estos mínimos son ascendentes. La idea es ver dónde se puede frenar. Con esta vela pareciera ser que se frena, pero falta una que te confirme. RSI en diario todavía le falta y en H4 también le falta, así que podría darse una corrección un poco más hasta 168, 160. La verdad que no me asustaría.
Así que a esperar y a seguirla de cerca, porque más no podemos decir, porque es muy volátil y el gráfico no está tan claro. Y la última de las internacionales que vamos a ver es Biox o Bioceres Crop Solutions Corp. Osborne Corporation. Qué manera de decir boludeces. Me llamó la atención esta acción porque tenía varios votos, se metió dentro del top 20 gracias a ustedes, de las más pedidas, pero también viene cayendo muchísimo en este año, me hace acordar a Walgreens, pero está por debajo del soporte de los 7, una zona que fue anterior resistencia, y fíjense que una vez pudo posicionarse por encima, cuando corrigió se apoyó y formó nuevos máximos. Y ahora está por debajo, el RSI ya está recontra sobrevendido, pero creo que si tiene un rebote simplemente es para utilizar los 7 moneditas como techo y continuar cayendo. No hay ningún indicio por ahora, solo el RSI en sobreventa, que me indique que pueda frenar la corrección. No hay ninguna vela alcista, ni indecisión, ni nada. Parece tener bastante fuerza, entonces en esto yo la verdad que no me metería ni buscaría seguirla de cerca. Al menos de momento esperaría una semana más a ver cómo se desarrolla. Ahora vamos a comenzar con las argentinas, arrancando por el sector financiero o bancario. Tenemos bolsas y mercados argentinos que en el muy corto plazo, bueno, en realidad ya vienen siendo unos cuantos días, un mes y medio, en el que está metido dentro de un rango con techo en 325 y suelo en los 300, que en caso de romper al alza el objetivo sería atacar 350 y en caso de romper a la baja sería volver a los 290 e incluso cabe la posibilidad de llegar a 275. Si yo les quito esa zona del medio que tengo ahí marcada, fíjense que anterior zona de máximos históricos, es decir, resistencia semanal, pasó a ser utilizada como un soporte semanal, ya que a partir de este punto el mercado se impulsó para generar unos nuevos máximos en la zona de 350/370. Entonces, luego se dio una corrección donde cayó nuevamente hasta esta misma zona y desde ahí le puso un freno y generó un nuevo impulso al alza hasta 350. Entonces, se lo ve bastante lateral y esto ya lleva así unos cuantos meses. Entonces de momento está a la mitad del rango, por lo tanto no hacemos nada. Simplemente mirar y observar porque a mitad del rango la compra puede salir bien, pero también puede salir mal. Y entonces, siendo a muy corto plazo, les determiné ese rango con techo en 325, que recuerden, en caso de romper al alza es objetivo 350 y suelo en los 300. Por el lado de Galicia, miren como cada vez esos 7500 se van acercando. No sé si recuerdan en algunos videos anteriores de resúmenes semanales, habíamos dicho que en caso de superar 4500 el objetivo por teoría de cuartos siguiente o más cercano eran 7500 y de a poco estamos ahí nomás. Falta un 15%, antes decía no, falta un montón, que es como un 60% y cada vez está más cerca. Si vamos al corto plazo, vemos esta zona de 5900, 5800, yo diría 6000. 5800 prácticamente, con una anterior resistencia que ahora puede oficiar como un soporte. Lo voy a ver lateral hasta que decida romper el alza 6400 para dirigirse a 7500 como objetivo más cercano que tengo por teoría de cuartos. Otro claramente puede frenarse antes, no sé, por ejemplo 6800, pero eso no tengo forma de saberlo hasta que suceda. Y en caso de romper a la baja, esperaría un rebote más o menos en 5500. De momento no es el escenario que más probabilidades le veo, pero sí lo menciono para que lo tengamos presente. La última del sector bancario es Banco Macro. Como pueden ver, estuvo muy cerca de superar sus máximos anteriores en 9500, pero desde los 9200 el mercado ha reaccionado fuertemente a la baja. Está en un ranguito, es más, esto creo que se podría ajustar así ahora. Zona 9400 como un techo. Si tiramos un rango más amplio, sería 9400 y 8200 aproximadamente, son anteriores techos y resistencia semanal, ahora como un suelo. Pero si bajamos al muy corto plazo, vemos que los 8800 también ofician como un soporte. Así que yo esperaría nomás a que continúe lateralizando y en caso de perder los 8700 y moneditas, esperaría una corrección hacia 8400, 8200. Comenzando con el sector energético, vemos que y de petróleo, vemos que Vista formó nuevos máximos llegando a 54 y que una zona de anteriores techos, como pueden ser los 50-49, ha sido perforada y ahora vamos a ver si es utilizada como soporte.
no llega a aguantar esta zona, esperaría que corrija hasta los 46. Y en caso de llegar a soportar este nivel de los 50-49, esperaría que vuelva nuevamente a atacar la zona de 53,5, 54. Eso podría dar de subida técnicamente un 9%. Y en caso de perder esta zona, de caída un 5%. Pero es lo que veo más pronto en el gráfico de vista. Por el lado de YPF, si ven los análisis que están en el canal de Telegram que le hacemos a diario justamente a YPF, fíjense que los 28.500, 28.000 oficiaron como un soporte y desde ahí desplegó un lindo tramo al alza de un 5%, llegando hasta los 30.000. El siguiente objetivo a atacar son los 30.500 y en caso de superar esa zona sería ir a por sus máximos anteriores en la zona de los 32.000. No le veo mayores correcciones al precio hasta que no pierda los 28.000. Ahí sí volvería a esperarlo en 26, pero falta para eso porque es el escenario de menores probabilidades, al menos de momento. También tenemos a Pampa, en el que está metido en un rango del corto plazo con suelo en 3.000 moneditas y techo en 3.300. Si decide romper al alza y cerrar una vela por encima de los 3.300, el siguiente objetivo a atacar sería 3.500 y en caso de no aguantar los 3.000, yo lo esperaría más o menos en la zona de 2.850, 2.800, esta zona que está acá, que también sirvió para hacer suelo, hacer apoyo y formar estos nuevos máximos. Nuevos máximos también para Edenor, en el que vemos que ha utilizado muy bien los 1.300 como un soporte, una zona de anteriores máximos, y desde ahí ha formado unos nuevos máximos justamente en los 1.800 y moneditas, subiendo en 3 semanas o en un mes prácticamente 40%. Esta es una de las que yo estaba adentro y la habíamos enviado al grupo VIP, pero decidí cerrarla antes y creo que en este caso me apresuré, porque si bien rechazó esa zona de los 1600, que era la resistencia donde se tomaron ganancias, al día siguiente pudo ser capaz de superar y esto al fin y al cabo se terminó viendo como un impulso, un retroceso y un nuevo impulso. Es más, hasta este objetivo de los 1750, 1800 está visto desde un principio, no es que estaba visto ahora, simplemente lo pude proyectar gracias a que el retroceso de Fibonacci te indicaba que en caso de tocar los 38 o el 0,50% de Fibonacci, podría dirigirse a los 1780, 1880 y moneditas. Así que yo establecí que un potencial objetivo eran 1800 y fíjense cómo llegó nomás ahí. Ahora simplemente queda esperar una vela bajista en algún punto, una vela de indecisión, una vela bajista que te indique que la corrección pueda comenzar y a partir de ese punto ver los soportes más cercanos. En este caso tenemos los 1600, pero sería perder gran parte de la subida que tuvo. Podría darse así tranquilamente, porque acá fíjense que subió un 70%, si no mal no recuerdo, sí, en 46 días, y luego cuando corrigió fue casi un 20%, entonces desde este punto llega a un 40% y si corrige sería un 12%. Vamos a ver, vamos a esperar porque también se pueden formar soportes, por ejemplo, no sé, en 1700, soportes que se van a ir dando con el desarrollo y el correr del tiempo. Lo mismo sucede con Metrogas, miren cómo tiene todos estos máximos ascendentes en esa especie de triángulo alcista, que al haber perforado el alza los 1330 se dirigió nomás hacia los 1500. Con esta vela bajista nos daba el pie de que podría comenzar un retroceso hasta esta zona para buscar apoyo y continuar subiendo, como vieron por ejemplo en el caso de Edenor, pero aún no se ha dado porque apenas retrocedió volvió a formar un nuevo máximo. Entonces, ante la formación de alguna vela bajista nuevamente, esperaría que ahí sí comience un retroceso. Pero también podríamos empezar a ajustar esta zona, por ejemplo, ahí, 1350, y esto también subirlo un poco más para que te quede, no sé, por ejemplo, los 1290. Entonces, en caso de corregir, buscar apoyo en toda esta zona para seguir formando nuevos máximos. Fíjense que Cresud también está bastante similar a lo que estuvimos viendo en las últimas acciones, simplemente que le está costando muchísimo superar los 1150, está metido en un rango desde comienzo de septiembre porque lo que ya van a ser 2 meses la semana que viene. En caso de romper los 1150, yo creo que el siguiente objetivo a atacar va a ser profundizar su resistencia semanal, pudiendo ser 1250 el siguiente objetivo. Primero debería superar 1200, que también como ven es un claro techo, pero si termina rompiendo 1150 le veo buenas probabilidades de atacar los 1250. En caso de no lograrlo y tener un rechazo, nuevamente esperaría nomás que venga a buscar apoyo en esta zona de 1050, 1020 para seguir lateralizando.
Por el lado de Sociedad Comercial de Plata no hay mucho que decir, luego de una corrección muy significativa, un 27%, tuvo su gran reacción en los 220, pero para que el mercado continúe subiendo debe superar 250, porque estando por debajo vemos que es una resistencia, pero estando por encima vemos que es un soporte. Entonces fíjense, cuando llegó acá rebotó ya ¿cuánto? Un 12% y utilizó este precio como una resistencia que el mercado debe romper para continuar subiendo. Mientras eso no suceda, yo voy a esperar un poco más de corrección hasta incluso volver a esta parte baja y comenzar a formar un rango. Es algo completamente normal debido al gran porcentaje que subió Sociedad Comercial de Plata este año. Por el lado de celulosa, fíjense que buscó apoyo en una anterior resistencia semanal entre los 880 y los 800. Es una zona muy amplia debido a que justamente es semanal. En diario, luego de haber estado recontra sobrevendido, formó una vela alcista y de ahí generó un rebote que se quedó corto porque pensé que iba a llegar a 9.50, pero no ha podido. Y aún la tendencia del corto plazo sigue bajista. En semanal alcista, pero del corto plazo diario y todo lo demás para abajo sigue bajista. Para mí, para que el precio comience a subir seriamente, debería superar 950 para dirigirse a los 1000. De momento, si no supera este precio que les estoy comentando, 9.45, 9.50, voy a esperar que profundice aún más esta zona de soporte acá en los 8.50, 800. Así que esperar, porque yo creo que luego semejante golpazo podría lateralizar un poco. Último, Ledesma, una acción que subimos en el video de los galpones, que habíamos comentado que muy probablemente a partir de los 900, 850 pueda comenzar a subir. Fíjense la gran subida espectacular que tuvo en 10 días, 30%, fenomenal, una locura. Para continuar subiendo debería cerrar por encima de 1170, que es una resistencia semanal, pero dudo que lo haga por el porcentaje que subió sin corregir prácticamente. Ahora vigilaría muy de cerca la zona de los 1050 en caso de empezar a corregir. Podría darse hasta un 8 o 9% de corrección. Y ya una vez logre apoyo, ahí sí buscaría que el precio vaya e intente perforar los 1170 al alza. Hasta acá con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de mucha utilidad. Nos estamos viendo la semana que viene. Les deseamos, Santi Focus Show, que tengan un excelente fin de semana, que logren descansar, disfrutarlo con sus seres queridos y hacer lo que les gusta. Muchas gracias por verlo hasta el final y por el apoyo, como les decimos siempre. Nos vemos la semana que viene para más mercado.